Muchas gracias, Nera. Muy encantada. Yo, como dice Nera, estoy trabajando como Design Thinking Coach actualmente en Prosegur y ahora más adelante os voy a contar un poco más en detalle en qué consiste mi trabajo. Creo que veis mi pantalla ahora, ¿verdad? Mi presentación. Sí, vemos tu presentación. Gracias. Bien, pues en esta sesión vamos a trabajar lo que son los fundamentos de Design Thinking, ¿vale? Voy a intentar hacerla bastante liviana para que os familiaricéis con lo que es el concepto de este nuevo modelo de diseño, pero bueno, os introduciré otros conceptos como lo que es Agile, ¿vale? A lo mejor algunos ya estéis familiarizados con él, y trabajaremos también hacia el final la parte que es un poco más técnica sobre las herramientas que aplicamos en el proceso de diseño. Vamos a ver si llegamos hasta esa parte, ¿vale? Si no, de todas maneras os voy a dejar mi contacto y quedo a vuestra total disposición para cualquier comentario, pregunta o incluso si quisierais llevar a cabo alguna sesión con vuestros alumnos, alumnas. Lo dicho, ya a vuestra disposición para apoyaros en el proceso de dinamización. El objetivo de la sesión de hoy, como decíamos, es ampliar vuestro conocimiento sobre qué es Design Thinking y sus aplicaciones y haceros reflexionar sobre cómo podría ayudaros a incrementar el aporte de valor en vuestras actividades diarias. Normalmente está más centrado en lo que es el desarrollo de producto o servicio, pero también nos puede apoyar a desarrollar pues, diferentes actividades y proyectos, ¿vale? Y se puede aplicar en muchos otros aspectos de la vida diaria. Vamos a seguir un timeline que creo que ya os lo habían pasado, que es el cómo enfrentar el cambio, nuevos modelos de diseño, veremos en detalle lo que es el proceso de Design Thinking, casos de éxito y cómo aplicar Design Thinking en vuestro día. Bien, ¿cómo afrontamos el cambio? Para reflejar sobre este punto, me gustaría compartir con vosotros unas imágenes. Aquí tenéis una foto de los Backstreet Boys, un concierto de 1999. ¿Vale? En aquel momento no disponíamos de mucha tecnología, entonces, bueno, como veis, las chicas están completamente inmersas en lo que es la experiencia, ¿vale? Hacia 2013 empezamos a ver el uso de teléfonos móviles, ¿vale? De hecho, en 1999 solo había un 0,25% de la población que utilizara teléfonos móviles, ¿vale? Pero ahora mismo estamos ya en aproximadamente un 67%, ¿vale? Y a punto de llegar a lo que sería el 70% de la población usa a día de hoy lo que es el teléfono móvil y, bueno, pues hemos cambiado incluso el cómo hacemos uso de él, ¿vale? Llegando a lo que son los live streams, donde no tenemos ni siquiera que estar en el concierto presencialmente, ¿vale? Para poder experimentar o llevar como una experiencia íntegra de lo que sería el estar allí en persona. ¿Vale? Entonces, este punto nos lleva a reflexionar sobre cómo vivimos en un mundo de cambio exponencial. Entonces, hay muchas empresas que mueren, ¿vale? Por no adaptarse a estos cambios exponenciales y hay otras que sacan mucho provecho. Entonces, entre las compañías que han decaído está, por ejemplo, Kodak, ¿vale? Seguro que estáis familiarizados con su historia. Básicamente, uno de los empleados de Kodak fue el que diseñó o inventó por primera vez el concepto de la cámara digital. Cuando fue a presentárselo al equipo de dirección, le tiraron la idea porque era como la mayor competencia que podían presentarles, ¿no? Ellos trabajaban con carretes y era el core de su negocio y, bueno, pues la cámara digital básicamente sustituiría lo que era su producto en ese momento. Ese empleado se marchó, presentó la idea a otras empresas que efectivamente cogieron la idea de la cámara digital y la pusieron en producción y en venta, y lo que hizo fue que Kodak básicamente quedara obsoleta y básicamente quebró y fue absorbida por otras empresas. Bien, las otras empresas que sacan provecho, como pueden ser Netflix, Google, Zapo o Spotify, tienen un factor común y es que todas ellas trabajan bajo la metodología Agile. Entonces, Agile realmente es una filosofía, ¿vale? Compuesta de muchas metodologías, entre ellas Design Thinking, pero lo que busca es incorporar una mentalidad que se fundamenta en una serie de valores y principios que están centrados en el cliente. Lo que buscan es la colaboración entre las personas y entregar valor continuo, incremental y temprano que aporte valor específicamente a las personas a las que va dirigido. Es decir, que identifiquemos muy bien quiénes son las personas con las que estemos trabajando, colaboremos con ellas y aportemos valor muy directo y muy centrado a esas personas. Como decía, Agile es un término paraguas para la ejecución tanto de procesos como de proyectos, y dentro de la sección de proyectos tenemos el concepto de Design Thinking, que es un nuevo modelo de diseño. Entonces, ahora os voy a hacer una pregunta abierta, ¿vale? Sobre, pues, qué os viene a la mente cuando escuchéis la palabra Design Thinking. Y como decía Nera, lo podéis poner a través del chat, ¿vale? Simplemente, pues, para tener una idea más o menos de lo que opináis sobre Design Thinking y lo que habéis escuchado en el pasado.
Lo que no sé es cómo ver. Posits. Muy bien. Definitivamente utilizamos muchos posits en Design Thinking. Uh-huh. ¿Vale? Tenemos en el chat ideas, divergencia y convergencia, diseños que hablan por sí solos, dibujos. Todos esos son componentes de Design Thinking, ¿vale? Algunos siendo herramientas, otros conceptos un poco más abstractos sobre lo que es el diseño, pero que definitivamente juegan un rol en el proceso de Design Thinking, ¿vale? Y vamos a ver a continuación el cómo lo hacen. Entonces, vamos a hablar de lo que es este nuevo modelo de diseño, ¿vale? Teniendo en cuenta esta premisa que decíamos, ¿no? De que el cambio es la única constante o que vivimos en un mundo de cambio exponencial. Entonces, os voy a contar un poco qué es lo que hago yo en mi día a día de trabajo como Design Thinking Coach. Como comentaba Nera, yo trabajo dentro de Prosegur, dentro del Departamento de Innovación, y mi misión es apoyar a los equipos en el desarrollo de nuevas soluciones que garanticen que nuestros clientes estén protegidos hoy y mañana. Entonces, este factor de tiempo de hoy y mañana es muy relevante, porque a día de hoy tenemos muchos productos que protegen a nuestros clientes, pero como tenemos en cuenta que el mundo va a cambiar, pues tenemos que pensar en cómo será el día de mañana para poder proteger a nuestros clientes. Entonces, cuando diseñamos nuevos productos, nos preguntamos siempre para quién es, cuándo y el por qué. Entonces tendríamos preguntas de por qué se necesitan alarmas, se necesitarán alarmas el día de mañana, si cambiará el concepto de lo que es la propiedad, ¿vale? Si a lo mejor la gente joven empezará a comprar viviendas y tendrá viviendas que proteger, o simplemente cambiaremos en un modelo pues donde todo funciona a través de alquileres y a lo mejor no tengan ese sentido de propiedad para protegerlo, o pues qué pasará cuando los humanos lleguen a Marte, ¿no? Y cómo será el mundo de la seguridad allí, cómo podemos proteger a nuestros clientes y sobre todo de qué tendremos que protegerlos. Entonces, todo esto son preguntas que tenemos que tener en cuenta de cara a hacer el diseño de productos dirigido hacia nuestros clientes. Esto lo podemos resolver de dos maneras. Podemos hacer una ideación interna con expertos y empresarios que tienen muchísimo conocimiento sobre cómo es la seguridad y la tecnología de la que disponemos, o podemos salir a la calle y preguntar a los clientes. El problema que tenemos con este primer punto de ideación interna es que no podemos evitar ser subjetivos a la hora de desarrollar o resolver los problemas concretos que hemos identificado. Tenemos, por ejemplo, lo que es el servicio de atención al cliente automatizado, ¿vale? Como vosotros habréis observado a vuestro alrededor, cada vez más tenemos productos digitales, asistentes virtuales. La banca, por ejemplo, se enorgullece mucho de ser completamente digital, de que no tengas que ir a la sucursal, pero en 2018 el grupo Citel reveló que de 1.200 participantes, el 75% prefería interactuar con un servicio de atención al cliente humano respecto a un no digital o un chat. Entonces, este proceso de diseño de nuevas soluciones que sean digitales, automatizadas, seguramente viene, ¿vale?, del diseño por parte de las empresas, pues que a lo mejor quieren reducir costes o que creen que son servicios más eficientes o que, bueno, pues una serie de motivos, ¿no? A lo mejor ellos mismos no quieren interactuar con personas a la hora de hacer uso de sus productos, pero no quiere decir que el resto del mundo sea igual. Entonces, dentro de este 35% es bastante probable que encontremos a gente muy mayor, ¿vale?, que no sepa utilizar las tecnologías que a lo mejor la gente joven está o tiene más comunidad utilizando, etc. Entonces, todo este tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño de nuestros productos. Y en eso precisamente es en lo que se centra Design Thinking, en acercarnos al cliente para que podamos bueno, pues diseñar de acuerdo a lo que son sus necesidades reales. La definición de Design Thinking, un poco de libro, es que es un proceso para la resolución creativa de problemas. Tiene un núcleo centrado en el ser humano, como hemos comentado, y anima a centrarse en las personas a las que nos dirigimos con una propuesta de valor clara y directa. Es una mentalidad y un enfoque para el aprendizaje, la colaboración, la resolución de problemas. Es un marco estructurado para identificar retos, recopilar información y generar posibles soluciones
refinar ideas y probar soluciones. Y lo más importante de todo es que es una metodología súper flexible, ¿vale? Como marco para el diseño de un curso, una hoja de ruta o incluso para llevar a cabo una actividad o un proyecto. Veréis que las diferentes herramientas que os vamos a presentar seguramente ya las habéis utilizado vosotros en vuestro día a día porque son súper intuitivas, pero disculpadme. Vale, pero he perdido lo que estaba diciendo. Veréis que son bastante intuitivas, disculpad, y que podremos aplicarlas de una forma muy sencilla en otras actividades diarias que vayamos viendo. Bien. Los principios de Design Thinking son los de escuchar y empatizar con los usuarios, pensar, diseñar y validar con los usuarios y que la resolución de problemas se base en despertar emociones, ¿vale? Buscando siempre lo que llamamos el centro o el core entre lo que es el deseo de las personas o de nuestros usuarios, la factibilidad, ¿vale? O la viabilidad. La diferencia entre factibilidad y viabilidad es la capacidad que tenemos para desarrollarlo tecnológicamente y cómo de factible es que se pueda dar uso de ello a día de hoy. Es decir, si desarrollamos una tecnología que es increíblemente compleja, por mucho que solucione todas las necesidades que tienen nuestros usuarios, es bastante probable que no podamos hacer uso de ellas. Para poneros un ejemplo que tenemos a día de hoy, los coches que se autoconducen, que están ahora muy de moda y que se sabe que van a formar parte de nuestro día a día mañana, a día de hoy no podrían utilizarse en la ciudad de Madrid, pues porque las líneas a lo mejor de las carreteras no están pintadas correctamente, entonces los coches no saben dirigirse o mantenerse dentro de la carretera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aunque sea viable hacer ese desarrollo tecnológico, no es factible hacer uso de ese tipo de productos a día de hoy, por mucho que el deseo de las personas sea que empiecen a funcionar. ¿Vale? Entonces, tendremos que estudiar tendremos que estudiar cómo funciona ese producto y cómo es el deseo para poder adaptarlo o hacer ese uso del producto en nuestro día de hoy, ¿vale? Podemos aplicar también este caso a lo que es el estudio o dentro de pues, los colegios o vosotros como profesores, ¿vale? Seguro que os habéis encontrado muchas situaciones en las que el deseo de llevar a cabo una actividad y la factibilidad es bastante asequible, ¿vale? Pero simplemente no es viable llevarlo a cabo pues porque nos encontremos en una situación en que a lo mejor, pues como nos ha ocurrido con el COVID, ¿vale? Simplemente no era viable llevar a cabo algunas actividades pues porque no podíamos juntarnos o, bueno, pues por protección de las personas. Bien, entonces las fases de Design Thinking consisten en lo siguiente. Tenemos la primera fase, que es la de empatizar con los usuarios, ¿vale? Donde les observaremos en el día a día. La segunda sería definir el reto y la necesidad. A partir de ahí empezaríamos lo que es el proceso de ideación para generar soluciones técnicas utilizando el pensamiento creativo y por último tendríamos lo que es el prototipado para poder llevarlo a un testeo. Design Thinking o el proceso de Design Thinking se centra mucho en, bueno, o se puede reflejar bastante bien en esta frase que dijo Albert Einstein, ¿vale? Que si tuviésemos una hora para salvar el mundo, pues dedicaríamos unos 55 minutos en pensar en el problema y 5 minutos en plantear lo que sería la solución. Entonces, cuando observéis las fases, las partes más importantes serían tanto la de empatizar como la de definir, ¿vale? Mientras que la fase de ideación y prototipado ocuparían un espacio un poco más limitado dentro de lo que sería todo el desarrollo de este proceso. Y luego la quinta fase, que es la de testeo, pues nos ayudaría también a continuar empatizando con nuestros usuarios, ¿vale? Ya sean clientes, alumnos, etcétera. Y volveríamos un poco a empezar ese proceso, ¿vale? De ahí que esa última fase tenga esa iteración. Bien. Entonces, el proceso de Design Thinking lo vais a ver ahora muy claro en el ejemplo del Hospital Infantil de Pittsburgh, ¿vale? Para reflejar sobre este ejemplo os voy a mostrar quién es, bueno, os voy a presentar a Doug Dates, que es un diseñador industrial, ¿vale? Que diseñó lo que son las máquinas de MRI. No sé cómo se dice, disculpa, las resonancias magnéticas. Entonces, las resonancias magnéticas, no sé si alguno lo habéis experimentado alguna vez, ¿vale? Pero suelen ser bastante incómodas, son espacios muy pequeños, muy cerrados, hacen muchísimo ruido, ¿vale? Y nosotros como adultos, pues seguro que tenemos la capacidad de saber que tenemos que estar ahí, ¿vale? Que es importante para nuestra salud y que, bueno, pues simplemente respiramos hondo,
hacemos la resonancia magnética y sabemos que durará aproximadamente 20 minutos, media hora y podemos superarlo perfectamente. Pero para los niños es una historia completamente diferente. Entonces, Dowditch utilizó las fases de Design Thinking para hacer un rediseño de lo que serían las resonancias magnéticas. Entonces, empatizó con los niños, ¿vale? Porque vio una niña llorando de camino a un escáner que él había diseñado y diciendo que es que la máquina parecía un ladrillo con un agujero en el centro. ¿Qué hizo Dow? Pues empezó a hablar con especialistas de vida infantil para entender qué experimentaban los pacientes y de dónde surgía toda su ansiedad y pidió ayuda a expertos de un museo infantil local y a médicos de diferentes hospitales para tratar de empatizar con los niños. ¿Vale? Como decíamos, para nosotros suele ser bastante fácil entender desde dónde venimos nosotros, ¿vale? O pues eso, desarrollar productos de a lo mejor asistentes virtuales, ¿no? Que creemos que serían lo más convenientes para el resto del mundo, pero muchas veces es difícil ponerse en los zapatos, pues en vuestro caso, de vuestros alumnos, ¿vale? O de personas de edades diferentes. Cuando entramos en el proceso de ideación, tenemos que coger todo ese feedback que hemos recibido por parte de los expertos y sentarnos a idear. En este caso, él ideó un espacio donde los niños se sintieran más seguros y tranquilos e imaginó diferentes escenarios donde los niños se sintieran protegidos. Finalmente, hizo un prototipo, una maqueta, y colaboró con diferentes padres y niños para recibir feedback. Montó un escenario donde, que daría lugar a lo que llamamos el escáner de aventuras, que tenía esta imagen. Entonces, ¿qué podemos sacar de este proceso de diseño? Bien, pues podríamos haber hecho una resolución bastante compleja del problema, ¿vale? Podríamos haber pensado, no, lo que les da miedo a los niños es el ruido que hace la máquina, ¿vale? Y habernos puesto a modificar la máquina técnicamente para que hiciera menos ruido. Pero la realidad es que los niños se habrían sentido igualmente agobiados, ¿vale? Porque realmente para ellos la experiencia de estar dentro de la máquina es bastante frustrante. Además de que habríamos invertido muchísimo dinero en hacer una máquina más silenciosa, que a lo mejor no habría aportado el mismo valor ni habría tenido los mismos resultados, ¿vale? En este caso nos ponemos en los zapatos de nuestros usuarios, que son efectivamente niños, y tratamos de entender qué tipo de cosas pues, a ellos les hacen sentir más emocionados o más involucrados en el proceso, ¿vale? Leí una historia el otro día, por ejemplo, de que los niños que no comen cebolla normalmente, pues si les involucras en el proceso de cocinarla, ¿no? Pues al final se la acaban comiendo, incluso se la llegan a comer cruda. Pues un poco lo mismo, ¿no? Cuando te involucras a los niños en este proceso y empiezan a sentirse emocionados y empiezan a formar parte de lo que es la experiencia, pues son más abiertos a pues participar, a dar feedback y a hacer un proceso más abierto de todo lo que es el diseño de estos productos y servicios o incluso en el desarrollo de diferentes actividades. Bien. ¿Cuáles fueron los beneficios que vio el Hospital Infantil de Pittsburgh? Bien, pues la puntuación de la satisfacción de los pacientes subieron un 90%, se redució el uso de ansiolíticos para realizar las pruebas, que resultó en un número más elevado de pruebas realizables al día. Se redujo la ansiedad de los niños, algunos de ellos incluso preguntaron a sus padres si podían volver otro día, y finalmente se facilitó que los niños se mantuvieran quietos durante los procedimientos, lo que a su vez evitó que los médicos tuvieran que repetir la exploración. De nuevo, las fases de Design Thinking normalmente nos las imaginamos como algo lineal, o yo os las estoy explicando como algo lineal para que entendáis bien el concepto de en qué consisten cada una de ellas, pero la realidad es que las fases de Design Thinking se mueven de una manera muy dinámica, ¿vale? Nosotros normalmente tenemos una línea o un plan, ese plan no suele ir de acuerdo a lo que hemos establecido y nos encontraremos que en ese proceso, al colaborar con nuestros clientes y en o a nuestros usuarios y en hacerles parte de todo ese proceso, iremos recibiendo información y lo que denominamos como insights en diferentes fases, lo que nos hará saltar de una fase a la siguiente. Es decir, si en la fase de prototipado o en la fase de ideación nos encontramos que recibimos feedback o que leemos una noticia que nos hace reconsiderar cuál es el reto de la fase de definición, podremos saltar a esa fase anterior y volver a empezar el proceso. Como al final es un proceso muy dinámico y que el gasto de recursos es bastante reducido, es, como decíamos, un proceso muy flexible, ¿vale? Que nos permite pues, el reevaluar continuamente el trabajo realizado previamente y el poder adaptarlo de una manera muy sencilla. De nuevo, haciendo referencia al caso de la pandemia, ¿vale? Nos habremos encontrado que en muchos casos pues empezamos ese proceso de diseño, empezamos a empatizar con nuestros clientes. A mí me ha pasado personalmente, estábamos trabajando en banca en aquel momento y bueno, pues hubo un cambio completo de paradigma, entonces tuvimos que volver a saltar esa fase de empatización, tratar de entender cómo se sentían nuestros clientes en ese momento y volver a definir lo que era el reto al que nos estábamos
estamos enfrentando, ¿vale? De nuevo, de una manera muy flexible, y como el usuario está involucrado en todo el proceso, suelen ser muy colaborativos y estar muy abiertos a proporcionar feedback. ¿Qué son los insights? Vale, son piezas de información que dan contexto a las emociones, creencias o comportamientos humanos. Estas piezas de información suelen estar ocultas. ¿Qué quiere decir? Que no las conocemos nosotros como diseñadores, pero es bastante probable que incluso nuestros propios usuarios las desconozcan. Bien, lo que quiere decir o a lo que nos referimos es que normalmente nosotros tenemos creencias sobre por qué tomamos una serie de decisiones, ¿vale? Mientras que, bueno, pues puede ser que haya unas piezas de información ocultas sobre las que no somos conscientes a la hora de, bueno, pues de tomar dichas decisiones. Vamos a ver ahora un caso de éxito muy claro, ¿vale? Donde veremos bueno, a qué nos referimos con esto. Bien, como decíamos, los diseñadores quieren entender lo que otros piensan y sienten y diseñar para ello, evitando ser subjetivos. Los buenos insights aceleran la generación de ideas que impulsan el valor de la marca, del negocio o del proyecto. Entonces, como decíamos, vamos a ver este caso de éxito, que es el de Coca-Cola Light. Coca-Cola Light surge en 1980, ¿vale? Y se le pide a Jack Carrion que presente una nueva versión de Coca-Cola dietética. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento hubo efectivamente ese cambio de paradigma, ¿vale? Donde el mercado empezó bueno, el mercado dietético creció 3 veces más que el resto de las categorías, y en realidad el mercado dietético estaba abierto a todo el mundo, tanto hombres como mujeres. Entonces decidieron lanzar Coca-Cola Light para hombres que eran de la generación baby boomer y que tenían sobrepeso. ¿Qué ocurrió? Que en el lanzamiento de este producto hubo de nuevo un cambio de paradigma y las dietas se empezaron a asociar con el mercado femenino. Por lo tanto, también todos los productos que teníamos relacionados con las dietas, es decir, Coca-Cola Light. ¿Qué hizo Coca-Cola? Que siendo consciente de esta contaminación de género en su producto de Coca-Cola Light, salió a la calle y le preguntó a los usuarios el por qué no consumían Coca-Cola. A lo que los hombres respondieron que es porque la Coca-Cola Light sabía diferente. Y seguro que os podéis imaginar cuál fue el producto que resultó de este insight, que es la Coca-Cola Cero, bajo el eslogan de que la Coca-Cola Cero sabe exactamente igual, ¿vale? Pero tiene 0 calorías. Bien, seguro que habéis consumido tanto Coca-Cola Light como Coca-Cola Cero. Ahora Coca-Cola Cero básicamente se comercializa abiertamente, pero durante un periodo bastante largo de tiempo Coca-Cola Light y Coca-Cola Cero se dirigieron a segmentos completamente diferentes. La Coca-Cola Light dirigiéndose directamente al mercado de las mujeres y la Coca-Cola Cero al de los hombres. Entonces, estas piezas de información, aunque Coca-Cola era consciente y había extraído o tenía ese conocimiento de que lo que había habido era una contaminación de género dentro de su producto, que era Coca-Cola Light, cuando tú vas y le preguntas a tu cliente y le involucras dentro del proceso, es cuando eres capaz de identificar que es que la Coca-Cola Light para ellos simplemente sabe diferente. Entonces, hicieron una nueva campaña de marketing que se redirigía al mercado de los hombres, pues simplemente alegando que la Coca-Cola Cero sabía exactamente igual que la Coca-Cola normal, a diferencia de la Coca-Cola Light. Bien. Como el cambio es la única constante, Coca-Cola ha seguido transformándose, ¿vale? Y ahora pues está dirigida a otros sectores del mercado, como pueden ser las comunidades LGTBIQ+, o comercializándose como un producto más verde, ¿vale? Para tratar de acercarse a otros sectores dentro del mercado, ¿vale? Que estén más relacionados o que comulguen más con la idea de la sostenibilidad, ¿vale? O de la diversidad de las personas. ¿Cómo podemos aplicar Design Thinking en el día a día? Como decíamos, las fases de Design Thinking son 4, 5 aproximadamente, si tenemos en cuenta la fase de testeo, ¿vale? Y todas ellas, bueno, pues saltamos de unas a otras teniendo los diferentes insights o cuando hacemos esta extracción de insights. Como decíamos, los insights pueden salir de diferentes fases, ¿vale? Cuando hacemos la fase de prototipado y testeo, de nuevo podemos extraer insights que nos vuelvan a llevar a esa fase de empatizar, y como estamos en continuo contacto con nuestros usuarios, iremos extrayendo más información a lo largo de este proceso que nos ayudará a construir una propuesta para nuestros usuarios, ¿vale? Mucho más acertada. Como decíamos, pueden ser productos, servicios o incluso proyectos o actividades. Durante todo este proceso, ¿vale? Como habéis puesto en el chat antes, trabajamos con lo que es la divergencia y la convergencia.
El proceso creativo de todo, bueno, todo el proceso de diseño y proceso creativo se desarrolla siguiendo estos dos pasos, ¿vale? En el proceso de divergencia hacemos una generación de diferentes opciones sin aplicar ningún tipo de filtro, es decir, cuando generamos un brainstorm de muchas ideas, hacemos un proceso de divergencia, mientras que la convergencia consiste en concretar de manera un poco más específica y aplicar diferentes filtros que nos ayuden a seleccionar la idea que mejor cubre la idea, la necesidad que hemos detectado. Dentro del proceso y dentro de las fases veremos que en la fase de empatizar tenemos un momento de divergencia que se complementa con la fase de definir, donde volvemos a converger, ¿vale? Para la hora de empatizar extraemos insights muy amplios sobre quiénes son nuestros usuarios, cómo se sienten, cuando consumen Coca-Cola o cuando se exponen a una resonancia magnética, qué necesidades tienen, y una vez hemos recopilado toda esta información entramos en el proceso de definición del reto para extraer unos retos muy concretos a los que daremos solución. Una vez tenemos los retos definidos empezamos otra vez el proceso de ideación donde volvemos a diverger. Este es un proceso súper creativo donde generamos un montón de ideas que más o menos pues, se adapten o intenten dar solución a esos retos. Normalmente durante el proceso de ideación tratamos de no poner ningún tipo de filtro, ¿vale? Decimos que el límite está en la luna y bueno, pues la idea es generar tantas ideas como podamos. Y por último, en el proceso de prototipado es cuando ya cogemos estas ideas y tratamos de darle forma bajo una única maqueta, ¿vale? O un producto más o menos viable con el que el cliente pueda experimentar para que podamos llevarlo a un testeo y experimentar con ellos para recibir más feedback y luego volver otra vez a ese proceso de ideación y redefinición de lo que sería la solución. Bien, hasta aquí, antes de seguir, no sé si tenéis alguna pregunta que os gustaría lanzar a través del chat. Genial. De todas maneras, os daré un espacio al final, ¿vale? Si voy muy rápido también me podéis parar, abriros el micrófono y me comentáis. Ahora vamos a empezar con lo que serían las herramientas, ¿vale? Suelen ser bastante información, lo voy a intentar digerir de la manera más sencilla. De todas maneras, os voy a hacer llegar esta presentación al final y como decíamos, ¿vale? Estas herramientas se suelen utilizar en el proceso de dinamización, es decir, cuando estamos llevando a cabo el proceso de Design Thinking y queremos pues, empatizar con nuestros usuarios, llevaremos a cabo entrevistas, focus groups, podéis contar conmigo para lo que necesitéis, ¿vale? Si queréis aplicarlo también en vuestro día a día, yo os puedo proporcionar con más herramientas. Aquí he intentado seleccionar las que consideraba que eran más relevantes para el trabajo que podéis realizar con vuestros alumnos. Vale. Para la fase de empatizar, como decíamos, podemos llevar a cabo entrevistas, hacer grupos de foco, safaris y shadowing. Seguro que ya estáis familiarizados con las dos primeras, ¿vale? Pero bueno, nos ayudan a conocer en profundidad a nuestros usuarios. Como decíamos, en esta fase lo que estamos buscando es extraer el máximo de información, ¿vale? Y tratar de diverger para poder empatizar con nuestros usuarios. Entonces, para poder empatizar con nuestros usuarios, lo más importante y lo primero es conocer a nuestros usuarios. Entonces, las herramientas de segmentación que utilizábamos anteriormente, ¿vale? Que se suelen utilizar en los departamentos de marketing, suelen ser bastante limitadas para el proceso de design thinking o estos procesos creativos que intentamos poner en marcha a día de hoy. Entonces, anteriormente habríamos clasificado a un usuario pues, como un hombre que podría haber nacido en 1948, que esté casado, que sea británico, que tenga hijos, perros y que sea una celebridad. ¿Qué pasa? Que cuando aplicamos estos filtros podemos encontrarnos perfiles completamente diferentes, ¿vale? Tenemos al príncipe Charles de Gales o podemos encontrarnos a Ozzy Osbourne, ¿vale? Todos los dos cumplen las mismas características, pero son perfiles radicalmente diferentes. Para ello, por lo tanto, es importante aplicar herramientas como son las entrevistas y focus groups, donde nos podemos sentar cara a cara con nuestros usuarios y tratar de extraer información sobre cómo es su día a día, cómo interactúan con nuestro producto o servicio o cómo les gustaría llevar a cabo cierta actividad. Recordad que en este punto todavía estamos buscando extraer toda la información posible sobre el contexto en el que estamos trabajando y tratar de no plantear ninguna solución o ninguna idea que pueda contaminar a lo mejor ese proceso de exploración. Como sabéis, los diseñadores tenemos que tener siempre en cuenta que tenemos
o que somos subjetivos, ¿vale? Como personas que somos, y entonces tenemos que tratar de mitigar eso y realizar siempre preguntas abiertas, ¿vale? Y estar muy abiertos mentalmente para recibir todo tipo de insights o de información que nos puedan proporcionar los usuarios en ese momento, sin tratar de cerrarnos la puerta a ningún tipo de usuario, ¿vale? Aunque nosotros asumamos que son unos usuarios con perfil X que hacen uso de ese producto o servicio, podemos encontrarnos que a lo mejor otros usuarios dan un uso completamente diferente a nuestro servicio. Os voy a contar ahora una anécdota que nos ha pasado de hecho en Prosegur, donde estábamos haciendo una exploración pues, de cómo hacían uso de las cámaras de vigilancia nuestros usuarios. Nosotros pensábamos pues, que a lo mejor podíamos modificar algunas funcionalidades de la cámara para hacerla más accesible y nos encontramos que de hecho durante la pandemia uno de nuestros clientes había empezado a utilizar las cámaras de una manera bastante alternativa. Él lo que hace es alquiler de trasteros, ¿vale? Y entonces, bueno, pues normalmente sus clientes tenían que acudir a los trasteros para ver pues, cómo eran un poco los habitáculos antes de hacer el alquiler de los mismos. Como él tenía las cámaras de Prosegur instaladas, lo que hizo fue a través de la aplicación del móvil les enseñaba a sus usuarios, les enviaba pantallazos de cómo estaban los habitáculos en ese momento y podían hacer el alquiler desde casa, ¿vale? Sin necesidad de acudir al establecimiento en persona. Entonces fue una manera en la que él pues, hizo el cambio de su negocio durante el periodo del COVID, ¿no? Entonces tuvimos ese cambio de paradigma, él tenía el producto a su disposición e hizo un uso completamente alternativo de él que no estaba nada relacionado con el tema de seguridad, que sería pues un beneficio adicional, ¿no? que los trasteros estuvieran protegidos. Bien, como decíamos, llevar a cabo entrevistas y grupos de foco, ¿vale? Que nos pueden ayudar a entender mejor cómo trabajan nuestros usuarios, ¿vale? Y luego tenemos el caso de lo que es el Safari y el Shadowing. Estas son herramientas un poco más alternativas que a lo que nos ayudan es a ponernos en los pies del usuario. Es decir, el Safari, la herramienta como se utiliza es básicamente en que tú como diseñador vas a la tienda, ¿vale? Y tratas de ponerte en los pies o experimentarlo desde el punto de vista del que lo haría un usuario, pues adaptándote un poco a lo que sería el contexto, pues yendo varias veces a la tienda para tratar de entender los diferentes escenarios en los que se pueden encontrar. Lo bueno que tiene el Safari es que primero lo podemos experimentar de primera mano, pero segundo nos puede intentar ayudar a ponernos en los pies de usuarios con los que nosotros a lo mejor no estemos familiarizados. En el caso, en vuestro caso, como educadores, seguro que os habéis encontrado en la situación en la que a lo mejor os cuesta empatizar con vuestras alumnas, ¿vale? Pues porque a lo mejor hay una diferencia bastante grande de edad y entonces pues puede ayudaros el poneros en las mismas situaciones en las que se pondrían ellas, es decir, pues a lo mejor abriros una cuenta en redes sociales, ver un poco a lo que están expuestas ellas y tratar de entender el cómo se pueden sentir exponiéndose a diferentes situaciones. Esta herramienta también es muy útil, pues a lo mejor si estamos trabajando con productos que traten de ser inclusivos, es decir, pues a lo mejor gente que tenga visibilidad reducida o que esté sorda, entonces nos intentaríamos poner en los zapatos de estas personas, pues a lo mejor cubriéndonos los ojos o poniéndonos unos cascos para tratar de experimentar lo que experimentarían estas personas en un contexto similar para tratar de extraer ideas y ver pues, cuáles son las dificultades a las que se enfrentan ellas a la hora de llevar a cabo este tipo de actividades. En el shadowing lo que hacemos es un ejercicio bastante similar, ¿vale? Acudiríamos también al espacio o intentaríamos ponernos en los pies de esas personas, pero realmente lo que hacemos es acompañar a un usuario, es decir, le preguntaríamos a una persona en cuestión que nos lleve con ellos al proceso o a la experiencia a lo mejor de compra o a la hora de desarrollar una actividad, ¿vale? Entonces les acompañaríamos y lo que nos ayuda es un poco a entender el cómo lo viven ellos desde su perspectiva, ¿vale? Teníamos algunos casos en los que podemos hacer el Safari y adaptar nosotros nuestras circunstancias para tratar de experimentar lo que ellos experimentarían, pero luego hay otros casos en los que es más conveniente pues, acompañar a nuestros usuarios y hacerles la entrevista a lo mejor pues, en el proceso, ¿no? Y tratar de preguntar y de extraer toda esa información. De nuevo, como decíamos, en la fase de empatizar lo que estamos intentando es extraer toda la información posible sobre el contexto en el que se encuentran nuestros usuarios a día de hoy, ya sean alumnos, clientes, usuarios, para empatizar con ellos y tratar de entender cuáles son las dificultades a las que ellos se enfrentan en esos contextos. Bien, ahora empieza el proceso de definir. Una vez hemos experimentado
Un segundo. Una vez hemos experimentado el contexto a los que ellos se enfrentan, tenemos que empezar a definir lo que sería el reto concreto que podemos identificar. Para ello tenemos diferentes herramientas. Por un lado tenemos la herramienta de persona, el mapa de empatía o un Customer Journey. Como decíamos, ahora vamos a entrar en un proceso de divergencia donde estableceremos una serie de retos a los que queremos hacer frente. Entonces, la herramienta de persona consiste en definir en detalle el arquetipo perteneciente al segmento del cliente elegido. Como hemos visto antes, o en el pasado solíamos utilizar características bastante amplias, ¿vale? Como que habían nacido en 1948, o incluso vosotros lo veréis, ¿no? Que dentro de un mismo curso donde tenéis a una serie de alumnas, pues las características son súper diversas dependiendo de la persona con la que estéis tratando. Entonces tendréis que encontrar maneras más alternativas de clasificar o caracterizar a los diferentes perfiles para poder hacer actividades más adaptadas a ellos o a ellas, ¿vale? Y al perfil al que pertenecen. Incluso os encontraréis que, aunque en el sistema tradicional educativo clasificamos a los niños por edades, habrá muchas más sinergias entre niños de diferentes edades, pero que a lo mejor les gusta hacer actividades en exterior, ¿vale? Y será más conveniente juntar a los alumnos de diferentes cursos que quieran hacer actividades de exterior y tendrán perfiles bastante más similares y quieran hacer actividades bastante más similares en esa línea que pues alumnos que tienen la misma edad, ¿no? Pero que a lo mejor pues el contexto en el que trabajan de forma favorable es radicalmente diferente. Entonces buscaréis la manera de, con toda la información que habéis extraído a la hora de empatizar, podréis clasificarla dentro de esta herramienta y establecer cuáles son los grupos donde os vais a centrar y donde podéis diseñar actividades que estén adaptadas a ellos. El mapa de empatía nos ayuda a seguir profundizando sobre el cómo se sienten nuestros usuarios a la hora de llevar a cabo esas actividades, ¿vale? Esto está clasificado, este mapa, no sé si lo veis bien, está clasificado en cuatro espacios diferentes, ¿vale? Bueno, 5 o 6. Entonces, por un lado, veríamos qué es lo que piensan nuestros usuarios, qué es lo que ven, qué es lo que dicen y qué es lo que escuchan, ¿vale? Aquí estamos intentando identificar cuáles son sus canales de influencia a la hora de tomar decisiones sobre cómo llevar a cabo cierta actividad. Es decir, cuáles son las cosas que más les influencian, o sea, si son las redes sociales, si son sus amigos, sus familiares. Entonces, dependiendo del perfil al que nos estemos refiriendo, pues tendrán diferentes canales de acceso o de influencia, ¿vale? Y cambiará bastante lo que dicen de lo que realmente piensan. Entonces, habrá que hacer una diferenciación entre ambas, ¿vale? Y mapear los insights de manera adecuada para luego poder extraer lo que serían las dolencias y las oportunidades cuando interactuemos con este perfil de usuario. Vale, finalmente tenemos la herramienta de Customer Journey. Esta herramienta en lo que consiste es en mapear todo el proceso punto a punto, es decir, si yo tengo que ir al banco a extraer dinero, pues sé que tengo que salir de mi casa, que tengo que acercarme al banco que pertenezca o a la sucursal que pertenezca a mi banco, que tengo que llevar la tarjeta, ¿vale? Entonces, todos esos puntos los mapearíamos dentro de este diagrama y lo que intentaríamos es buscar ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Es decir, el que tenga que llevar la tarjeta encima, pues a lo mejor es una desventaja, pues porque no soy capaz de encontrarla o porque es algo de lo que me tengo que acordar y qué pasa si no me acuerdo. Bien, pues a partir de ahí pues han surgido muchas soluciones, ¿vale? Que pues podemos extraer dinero a lo mejor utilizando simplemente el código del móvil. Entonces, a partir de aquí lo que nos ayuda es básicamente entender cómo estamos haciendo las cosas a día de hoy, cuáles son las ventajas y desventajas que tienen y así poder abordar actividad, o sea, una a una y desarrollar una solución pues que funcione mejor o que tenga una mejor experiencia de usuario. Bien, para la fase de ideación, como decíamos, seguro que estáis bastante familiarizados. He intentado seleccionar algunas que a lo mejor podéis poner en práctica con vuestros chicos, ¿vale? Tenemos la clásica, bueno, recordaros que en este proceso lo que estamos tratando es de diverger y para ello tenemos el clásico brainstorming, ¿vale? Podéis adaptarlo a lo que llamamos un brainwriting. Entonces, en el brainstorming, sabéis que por norma general la gente lo que hace es lanzar ideas así de viva voz. En el brainwriting lo adaptamos a que esas ideas se hacen por escrito, ¿vale? Y entonces yo le paso ese papel a la persona que tengo a mi derecha y tiene que escribir una idea construyendo sobre la que yo le he proporcionado. Es una manera muy
dinámica de hacer un brainstorming en equipo y garantizando que ninguna de las ideas se quede atrás, sino que siempre vamos construyendo sobre ideas que ya han surgido anteriormente y que nos pueden ayudar a hacer un trabajo mucho más colaborativo. La de los 6 sombreros es una actividad que también es bastante divertida y bastante dinámica. Lo que permite es que los participantes se pongan en los pies pues los unos de los otros, ¿vale? Tendríamos un total de 6 sombreros de colores y entonces el sombrero blanco es la persona que hablaría desde la perspectiva de los hechos, ¿vale? Desde una perspectiva muy lógica, mientras una persona que se pusiera el sombrero amarillo sería una persona súper positiva, que todas las ideas que genere sean pues muy del mundo de Yuppie, básicamente, ¿vale? Y como una persona muy dinámica. La persona que lleve el sombrero negro será al contrario, pues una persona muy negativa, que intente pues ver todos los lados así más oscuros de todas las ideas que se plantean para poder sacar todas las problemáticas que podríamos encontrarnos a la hora de llevar a cabo. Entonces, de nuevo, es una actividad bastante divertida, ¿vale? Donde surgen muchísimas ideas y que además les permite pues construir de manera común diferentes soluciones. Por último, tendríamos lo que es el Scamper. Esta herramienta la podéis utilizar cuando estéis llevando a cabo cualquiera de las dos anteriores, ¿vale? Y lo que nos ayuda es ampliar sobre las ideas que ya tenemos. Una vez hemos finalizado el brainwriting o la dinámica de los 6 sombreros, aplicaríamos esta herramienta de Scamper para tratar de, pues, de terminar de exprimir todas las ideas que han podido ir surgiendo. Entonces, si tenemos una idea sobre un vaso de color amarillo, pues entonces buscaríamos algo con lo que sustituirlo, ¿vale? Y a lo mejor pensaríamos en un cuenco o en una taza, ¿vale? Que hace la misma función, pero que es un poco más alternativo. Entonces, Scamper serían las siglas, ¿vale? Para sustituir, combinar, si podemos combinar dos ideas que hayan surgido en una, adaptarlas, modificarlas, y otras posibilidades, eliminar o reordenar las ideas que ya han ido surgiendo, ¿vale? Como decimos, esto suele ser como algo un poco más adicional a todo el proceso creativo. Vale. Y por último, para la fase de prototipado, que como os podéis imaginar siempre es la más divertida, tenemos la herramienta de Sketch, de Lego o lo que llamamos el Mago de Oz. Entonces, en Sketch, bueno, de nuevo estamos intentando converger en este caso, ¿vale? Hemos hecho ese proceso de divergencia con todo el proceso de ideación y ahora en el proceso de prototipado vamos a converger. A la hora de converger lo que intentamos es pues un poco aglutinar todas estas ideas que hemos planteado, definir lo que llamaríamos una propuesta de valor única, es decir, empezar a diseñar lo que sería nuestro producto concreto y que pues comprende todas esas ideas, ¿vale? De nuevo, teniendo en cuenta lo que es el deseo, la viabilidad y la factibilidad. En el proceso de ideación no tenemos en cuenta lo que es la viabilidad, ¿vale? Como decíamos, el límite es la luna, ¿vale? Si nuestra solución es básicamente abrir una tienda de zapatos en la luna, pues que lo sea, ¿vale? Y luego ya veremos cómo adaptamos esas ideas al mundo en el que vivimos y las hacemos un poco viables para el mundo en el que vivimos a día de hoy. Y entonces, todo este aterrizaje se hace en lo que sería la fase de prototipado, donde intentamos construir un modelo o una maqueta de nuestro producto, ¿vale? Se puede hacer a través de lo que se llamaría el storytelling, que se hace a través de una serie de dibujos, ¿vale? Podéis dibujar el proceso al que se expondría un usuario o incluso si se trata de una aplicación o de una actividad, dibujar el paso a paso de esas pantallas, ¿vale? Y bueno, la idea es básicamente que el usuario pueda verlo, que se relate una historia en esos dibujos y que puedan proporcionar feedback sobre cómo se sentirían en cada uno de esos escenarios. La siguiente es la de Lego, ¿vale? Aquí veis un ejemplo que de hecho hicimos nosotros donde construimos como una especie de parque de atracciones en Lego, ¿vale? Entonces la idea es que los propios usuarios, ¿vale? o los propios alumnos puedan participar y hacer modificaciones sobre esa maqueta. Se trata sobre todo cuando estamos intentando presentar una experiencia o presentarles lo que sería el look and feel de una actividad, un proyecto o una solución concreta. Entonces, la idea es que básicamente nosotros vayamos con una maqueta específica del aspecto que tendría, ¿vale? Se la presentemos a los alumnos y que el feedback se haga de manera manual, es decir, que ellos tengan la posibilidad de reconstruir sobre lo que ya se ha hecho previamente y poder así incluir el feedback de una manera mucho más dinámica y mucho más manual. Y por último tendríamos lo que es el Mago de Oz.
¿vale? En esta foto vais a entender el ejemplo perfectamente. Cuando queremos desarrollar a lo mejor un teléfono móvil, ¿vale? Es bastante complicado que hagamos la funcionalidad de lo que hace un teléfono móvil de manera tecnológica y de una manera sencilla sin invertir demasiados recursos. Entonces, pues simplemente con poner dos latas unidas por un hilo, podéis hacer o presentar esa funcionalidad de una manera muy sencilla, ¿vale? Pero que permita que el usuario nos dé feedback de una manera dinámica y que entienda perfectamente en qué consistiría ese servicio o ese producto o esa actividad en cuestión. ¿De acuerdo? Bien, para concluir, ¿vale? Y luego voy a dejar un tiempo de discusión abierta y a daros otra serie de ejemplos y resolver vuestras dudas. Design Thinking nos ayuda a comprender mejor cuáles son las necesidades de las personas para las que estás creando, reducir el riesgo asociado al lanzamiento de nuevas ideas, productos o servicios, generar soluciones revolucionarias, no solo incrementales, y aprender e iterar más rápido y con un menor coste. Entonces, aunque estas son unas conclusiones un poco más de libro, como decíamos, ¿vale? Creo que lo más interesante de las metodologías de Design Thinking es que realmente se puedan aplicar a muchos ámbitos de la vida diaria. Es decir, incluso cuando llevamos a cabo actividades, ¿vale? Seguro que estáis de acuerdo con que a la hora de involucrar a las chicas o a vuestros alumnos tendréis un feedback mucho más positivo, ¿vale? Y podéis adaptarlo a sus necesidades y a su contexto de una manera mucho más sencilla, entendiendo bien cuál es su percepción, cuáles son los problemas que ellos se encuentran en el día a día. A lo mejor nos cuesta familiarizarnos con ellos, ¿no? Sino que muchas veces tenemos la percepción de que o no nos están escuchando o no quieren ser participativos, sino que tienen otras tantas cosas en la cabeza, ¿no? Con las que nosotros a lo mejor no podemos llegar a entender porque no estamos en sus zapatos, pero Design Thinking nos proporciona muchas herramientas con las que podemos trabajar y con las que podemos, pues, familiarizarnos con sus necesidades o que incluso ellos se sientan abiertos a la hora de comunicárnoslas y poder adaptarlas, ¿vale? Aquí quería plantearos una pregunta abierta, ¿vale? Sobre cómo podemos aplicar Design Thinking en vuestro día a día como educadores o como educandos. Yo tengo una serie de ideas, ¿vale? Que me gustaría plantearos, pero también me gustaría escuchar sobre vosotros. Entonces os pediría que os abrieseis el micrófono y que tuviésemos así como una conversación abierta sobre cómo creéis que nos puede ayudar como educadores o como educandos. No sé si... ¿Hola? Hola. Hola. Para plantear proyectos de trabajos en común ha puesto Lorena. Muy de acuerdo. No sé si os ocurre algo más, ¿vale? Como educadores, efectivamente, podemos plantear proyectos de trabajos en común, ¿vale? Pero incluso a la hora de... a la hora de trabajar entre ellos, pero a la hora de definir también una actividad, ¿vale? O a la hora de nosotros mismos desarrollar un proyecto, podemos coger un grupo de ejemplo, ¿vale? O sea, acercarnos a nuestros alumnos y tratar de dinamizar con ellos o trabajar con ellos sobre... pues una actividad, ¿no? O sea, que nosotros llevemos una actividad planteada, recibir feedback antes de presentárselo al resto de la clase y poder hacer la actividad con todo el equipo. Tenemos a Cristina que dice resolviendo retos del entorno. No sé si puedes desarrollar un poco más sobre esta idea, Cristina. Hola, Marta. ¿Me escucháis? Sí. Sí, bueno, pues podría girar un poco en torno a, bueno, qué dificultades hay, por ejemplo, en nuestro centro y a partir de ahí, pues empezar a diseñar posibles soluciones. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Efectivamente, lo que tenéis que tener en cuenta es que a la hora de ser diseñadores, ¿vale? No existe ser diseñadores únicos de vuestra idea de solución, sino que vuestros usuarios, que en este caso serían los alumnos, participarían en todo ese proceso. Es decir, ellos mismos se convertirían en diseñadores con vosotros y formarían parte de este equipo, ¿vale? Entonces yo os invitaría a que si efectivamente pues, queréis hacer cambios o queréis detectar problemas que os podéis encontrar en el centro a día de hoy y plantear soluciones, es súper importante que ellos formen parte de ese proceso, sobre todo para que ellos también lo acepten como suyo. Es
es decir, que no sea una cosa que a lo mejor imponemos nosotros sobre nuestros alumnos o sobre los chicos, sino que ellos mismos se sientan parte de ese proceso y se den cuenta de que el cambio también está en sus manos y está en su poder, ¿no? Muchas veces cuando nosotros llegamos con ideas que imponemos sobre ellos, a lo mejor podemos generar algún tipo de rechazo porque sienten que viene pues de un ente bastante ajeno a ellos, ¿no? Pero cuando ellos mismos forman parte de ese proceso y se sienten escuchados, pues suelen ser más abiertos y aceptan mejor este tipo de ideas. Entonces, para ello pues tenemos toda esa fase de empatía, ¿no? De definición del reto, de saber cuáles son las cosas que son más prioritarias para ellos y a la hora de idear y de prototipar pues podemos recibir su feedback y que vayamos adaptándolo poco a poco e invirtiendo pocos recursos y tiempo a una solución final, ¿no? Que esté perfectamente adaptada a lo que ellos van buscando. Diseñar clases de forma divertida, totalmente, Victoria. No sé si quieres añadir algo más sobre eso. No, yo creo que lo ideal sería que ellos nos dijeran cómo sería la clase ideal, ¿no? Ya entre todos, vaya, definir la clase ideal para que no se aburran, pero también para que aprendamos todos lo que hay que hacer, vaya, lo que hay que aprender. Eso es. De hecho, en el caso que os comentaba del hospital de Pittsburgh, ¿no? Creo que el objetivo está claro tanto para padres como niños, pero que muchas veces les cuesta entender exactamente el por qué lo están haciendo, ¿no? O se cuestiona a lo mejor el por qué van a clase o por qué van al colegio, porque generan como ese rechazo, pero cuando empiezan a formar parte de todo el proceso y se mejora toda su experiencia en general, escuchándoles y haciéndoles formar parte de todo ese proceso de rediseño, suelen tener una actitud bastante positiva, ¿no? Y entonces empiezan a sentir pues, que ya no es una cosa ajena a ellos, sino que forman parte de todo el proceso y podemos adaptarnos perfectamente a lo que ellos necesitan, cumpliendo ese objetivo siempre, ¿no? De ya sea llevar a cabo la resonancia magnética o de pues ir a clase para aprender, básicamente. Entonces, bueno, os plantearía esto como el próximo reto, solo quedan 10 minutos y sí que quería daros un poco de tiempo para también que lanzaréis preguntas sobre alguna de las slides que hemos visto anteriormente, pero aquí mi reto para vosotros, ¿vale? Y para las próximas sesiones, que sé que también vais a ver todo el tema de prototipado y demás, es que efectivamente seleccionéis a un grupo de chicos en vuestra clase, ¿vale? Que tratéis de seleccionar pues un contexto, a lo mejor es el hacer clases más divertidas o de fomentar actividades dentro de vuestro centro, ¿vale? Y con ese grupo pues hagáis un proyecto a lo mejor de diseño aplicando las diferentes herramientas de Design Thinking. Como decía, podéis contar conmigo para lo que necesitéis y estoy encantada de daros apoyo, pero para intentar bueno, pues implementar alguna mejora o incluir nuevas iniciativas dentro de pues vuestros centros o vuestra clase o vuestro día a día y sobre todo pues dentro del proyecto de Stream, ¿vale? También queda a vuestra disposición para la aplicación de esta metodología dentro de vuestro proyecto y contar conmigo para lo que necesitéis. Entonces, como decía, quería dejar estos últimos 8 minutos para plantear o para que me planteéis cualquier duda que os pueda surgir, ¿vale? Sobre las herramientas que hemos presentado y como decía, bueno, pues hay muchas herramientas adicionales y espero que hayáis aprendido mucho durante esta sesión. Ha estado genial. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotras. Muchas gracias. Gracias, Marta. Sí, Julia, colgaré el material que he presentado sin problema, ¿vale? Os incluiré también algún detalle sobre las herramientas que he presentado, ¿vale? Para que dispongáis de el material, es decir, de las gráficas y demás para que podáis utilizarlas sin problema. Y también colgaremos el vídeo, ¿vale? Para que tengáis disponible y para que lo podáis compartir en caso de alguien que no haya podido asistir o que queráis incorporarlo en vuestro material, ¿vale? Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, no sé si Nera quieres hacer algún comunicado sobre las próximas sesiones. Sí, aprovecho antes de que salgáis, ¿no? Para deciros que os esperamos el miércoles que viene en la sesión de prototipado y luego el miércoles 8
en la sesión de cómo hablar en público, ¿vale? Que os esperamos aquí, nos gustaría muchísimo contar con vosotros y bueno, si os ha parecido interesante, pues entiendo que las siguientes también van a ayudar a construir este proyecto de retesting que vais a hacer con las niñas en vuestras aulas. Y primero empezando por la parte de design thinking, como decíamos antes, luego la de prototipado y por último pues la presentación del proyecto de cara a evaluarlo, ¿no? al comité de evaluación que se encargará de llevar a cabo el concurso y de seleccionar los mejores proyectos, ¿vale? Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, en este momento, ¿vale? Lo que decíamos, estamos a vuestra disposición, voy a dejar de grabar, pero bueno, que si surgen preguntas a posteriori o lo que sea, pues no dudéis en contactar con nosotros, ¿vale? Os dejo aquí mis datos de contacto, ¿vale? Por si me queréis contactar, tomad nota de ellos y de todas maneras os llegará en la presentación. Ponían por el chat, Nera, Julia, que si se pueden presentar alumnas del ciclo formativo. De ciclo